En un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, donde las tradiciones aún se mantenían vivas y las leyendas antiguas se susurraban entre generaciones, vivía Xóchitl, una niña de 12 años. Xóchitl era una niña curiosa, de ojos grandes y oscuros, que brillaban como el cielo en una noche sin nubes. Era conocida en el pueblo por su naturaleza inquieta y por sus interminables preguntas sobre los secretos que parecían rodear cada rincón del lugar donde vivía. Vivía con su abuelo, don Mateo, un artesano muy respetado por la comunidad. Don Mateo era famoso por crear los más bellos árboles de la vida, figuras en cerámica que representaban la conexión entre los vivos y los muertos. Sus obras eran veneradas no solo por su belleza, sino por la historia que guardaban. Cada árbol que don Mateo creaba tenía raíces profundas y ramas llenas de figuras que narraban las historias de sus antepasados y de los seres espirituales que guiaban a los vivos. El taller de don Mateo era un lugar mágico para Xóchitl. Las paredes estaban cubiertas de herramientas antiguas, pinceles y botes de pinturas de colores vibrantes. El aroma del barro fresco siempre estaba presente, mezclado con el incienso que su abuelo encendía cada día como una ofrenda a los dioses. Para Xóchitl, aquel lugar era un refugio de la rutina del pueblo, un sitio donde las historias cobraban vida a través de las manos de su abuelo. Una noche, mientras don Mateo trabajaba en un nuevo árbol de la vida, Xóchitl estaba sentada en una esquina del taller, leyendo un viejo libro de leyendas que su abuelo le había regalado. La historia hablaba de un árbol sagrado que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos, un puente entre las almas perdidas y los que aún caminaban en la tierra. Xóchitl no pudo evitar sentir una extraña conexión con esa leyenda, había algo en esas páginas que resonaba en su corazón. De pronto, un ruido sutil llamó su atención. Era un sonido que parecía provenir de la parte más antigua del taller, donde don Mateo guardaba sus herramientas más preciadas y reliquias familiares. Xóchitl, impulsada por su curiosidad, se levantó y se adentró en la penumbra del taller. Mientras caminaba, notó una puerta vieja de madera que nunca había visto antes. La puerta estaba decorada con tallas de flores y símbolos que le eran vagamente familiares. Miró hacia atrás para asegurarse de que su abuelo no la estaba observando y, con una mezcla de temor y emoción, empujó la puerta lentamente. Un leve crujido rompió el silencio, y una ráfaga de aire frío la envolvió. Al otro lado, encontró un pequeño jardín, oculto entre los muros del taller. Los rayos de la luna iluminaban tenuemente el lugar, y en el centro del jardín se alzaba un árbol inmenso y majestuoso, cuyas ramas se extendían como si quisieran alcanzar las estrellas. El árbol era diferente a cualquiera que Xóchitl hubiera visto antes. Sus raíces eran gruesas y parecían hundirse en la tierra como si buscaran algo profundo y antiguo. Las ramas estaban cubiertas de hojas grandes y oscuras, y entre ellas colgaban pequeñas figuras de cerámica que se mecían suavemente con el viento. Mientras Xóchitl observaba con asombro, un susurro la llamó por su nombre. «Xóchitl», murmuró la voz. La niña dio un paso atrás, asustada, pero el susurro era suave y cálido, como si el árbol intentara tranquilizarla. Sin darse cuenta, se acercó más, sintiendo una extraña atracción hacia él. «¿Quién eres?», susurró Xóchitl, sin estar segura de si esperaba una respuesta. Para su sorpresa, el árbol pareció moverse, y las figuras de cerámica comenzaron a brillar levemente. La voz volvió a hablar. «Soy el puente entre los mundos, el guardián de los espíritus y el testigo de las historias de tu gente», respondió el árbol. «Eres la elegida, Xóchitl. Tu destino está entrelazado con mis raíces y ramas». La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería correr, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. Miró alrededor, buscando algo que le diera una explicación, pero todo lo que veía eran las sombras proyectadas por las ramas del árbol y las figuras de cerámica que colgaban de ellas. Fue entonces cuando la voz del árbol cambió de tono, volviéndose más grave y solemne. «Un gran peligro se avecina, y la conexión entre los dos mundos está en riesgo», advirtió el árbol. «Tú y tu abuelo son los guardianes. Deben protegerme, o las almas quedarán atrapadas para siempre». Xóchitl estaba abrumada por las palabras del árbol, pero una parte de ella sentía que esto era real.
Quería hacer preguntas, saber más sobre lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento, escuchó los pasos de su abuelo acercándose. Se giró rápidamente y salió corriendo del jardín, cerrando la puerta con un leve golpe antes de que don Mateo pudiera notar su ausencia. Esa noche, Xóchitl apenas pudo dormir. Las palabras del árbol resonaban en su mente, y la idea de ser una guardiana la llenaba de confusión y temor. A la mañana siguiente, decidió enfrentar a su abuelo y contarle lo que había visto. «Abuelo», comenzó Xóchitl, mientras don Mateo preparaba un nuevo lote de barro para sus figuras. «Anoche, encontré una puerta en el taller y hay un jardín detrás de ella, con un árbol enorme». Don Mateo dejó caer la pala con la que estaba trabajando y miró a su nieta con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Entraste al jardín?», preguntó con un tono que Xóchitl no había escuchado antes. La niña asintió lentamente. «El árbol me habló, abuelo. Me dijo que soy una guardiana, como tú». El rostro de don Mateo se endureció. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad para Xóchitl, antes de suspirar y asentir con tristeza. «Hay cosas que esperaba poder contarte cuando fueras mayor, Xóchitl», dijo con voz grave. «Pero parece que el árbol ha decidido que el momento es ahora». Don Mateo se sentó en un banco de madera y le indicó a Xóchitl que hiciera lo mismo. Le habló sobre el antiguo vínculo que su familia tenía con el árbol de la vida. Explicó que el árbol era más que una simple leyenda, era un puente espiritual que conectaba a los vivos con los espíritus de sus ancestros. Le contó cómo su abuelo, y el abuelo de su abuelo, habían sido guardianes del árbol, protegiéndolo de aquellos que buscaban destruirlo o explotar sus poderes. «Eres mi sucesora, Xóchitl», dijo don Mateo, con un brillo de orgullo y tristeza en sus ojos. «Debes aprender a escuchar al árbol y a entender los mensajes de los espíritus». Xóchitl estaba abrumada por la información, pero una parte de ella se sintió extrañamente aliviada. Aunque tenía miedo, también se sentía conectada con algo mucho más grande que ella misma. Mientras don Mateo continuaba explicándole las antiguas historias y los rituales de su familia, una sombra acechaba en el pueblo. La compañía constructora, Tierra Nueva, había llegado recientemente, con planes de comprar terrenos y construir modernos edificios que prometían traer progreso al lugar. Entre esos terrenos estaba el jardín secreto donde el árbol sagrado se encontraba. Xóchitl escuchó con atención las palabras de su abuelo, sintiendo cómo su vida estaba cambiando rápidamente. Al mismo tiempo, la presencia de Tierra Nueva traía consigo un aire de inquietud, y Xóchitl no podía evitar sentir que el peligro del que el árbol le había advertido ya estaba cerca. «Gancho, Xóchitl sabe que algo oscuro se acerca, y el árbol la ha elegido para enfrentar la amenaza. ¿Estará lista para asumir el legado de su familia y proteger el árbol de la vida?». El sol apenas se asomaba por detrás de las montañas, tiñendo de naranja el cielo y bañando al pueblo de Oaxaca con un suave resplandor matutino. Las sombras largas de las primeras horas del día se deslizaban por el suelo, y el aire fresco y limpio anunciaba el comienzo de una nueva jornada. Sin embargo, en el taller de don Mateo, el ambiente no reflejaba la tranquilidad del exterior. Había una urgencia palpable en cada rincón del pequeño espacio. Xóchitl despertó temprano esa mañana. La noche anterior había sido inquietante, había descubierto el jardín oculto y, dentro de él, un antiguo árbol que le había hablado de un peligro inminente y de su papel como guardiana. El peso de aquella revelación no la dejaba descansar, y su mente bullía con preguntas e inquietudes. Decidió levantarse antes de que su abuelo lo hiciera y dirigirse al taller en busca de respuestas. Cuando llegó, encontró a don Mateo ya trabajando. Estaba inclinado sobre una mesa de madera, tallando con sumo cuidado una figura de cerámica. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si cada corte y cada trazo de su herramienta fueran parte de un antiguo ritual. Xóchitl se detuvo en la entrada, observándolo por un momento. Había algo en la serenidad de su abuelo que la tranquilizaba, y al mismo tiempo, la llenaba de un profundo respeto. Finalmente, tomó aire y dio un paso adelante. «Abuelo, tenemos que hablar», dijo, tratando de mantener su voz firme. Don Mateo dejó de tallar y levantó la mirada.
sus ojos, oscuros y sabios, se clavaron en los de su nieta. La observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando algo en su interior. «Lo sé, niña», respondió finalmente, con voz grave. «Es hora de que hablemos de muchas cosas». Se dirigió hacia una pequeña mesa al fondo del taller y le hizo un gesto a Xóchitl para que lo acompañara. El viejo carpintero colocó sus herramientas a un lado y se sentó en una silla de madera, invitando a su nieta a hacer lo mismo. Xóchitl se sentó frente a él, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que lo que su abuelo estaba por contarle sería importante, tal vez incluso crucial. «Ayer, cuando saliste al jardín», comenzó don Mateo, «descubriste una verdad que nuestra familia ha guardado durante generaciones. El árbol de la vida no es solo una leyenda, Xóchitl, es una conexión entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Es un vínculo sagrado que debemos proteger a toda costa». Xóchitl asintió lentamente, procesando las palabras de su abuelo. Había sentido algo especial cuando estuvo frente al árbol, como si una energía invisible la envolviera. Pero aún había muchas preguntas en su mente. «¿Por qué yo, abuelo?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Por qué el árbol me eligió?». Don Mateo suspiró y miró hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de los cristales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. «El árbol elige a aquellos que tienen un corazón puro y una conexión especial con los espíritus», explicó. «Tu padre, antes de morir, era un guardián del árbol, como lo soy yo. Y ahora, el árbol ha visto en ti esa misma conexión. Eres su sucesora». Las palabras de su abuelo resonaron en la mente de Xóchitl. La mención de su padre hizo que un torrente de emociones la invadiera. Recordaba vagamente su rostro, su risa y la calidez de sus abrazos, pero había pasado tanto tiempo que sus recuerdos se sentían borrosos y distantes. «¿Papá también era un guardián?», preguntó, con un nudo en la garganta. Don Mateo asintió, con una mirada de tristeza y orgullo. «Sí, lo era», dijo. «Tu padre dedicó su vida a proteger el árbol de la vida, y sacrificó mucho para mantener el equilibrio entre nuestro mundo y el de los espíritus. Pero su muerte dejó un vacío, y ahora ese deber ha recaído sobre ti». Xóchitl se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo que su abuelo le estaba diciendo. Sentía una mezcla de miedo, responsabilidad y, de alguna manera, un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. «¿Qué es exactamente lo que debo hacer?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «Debes aprender a escuchar al árbol y a los espíritus», respondió don Mateo. «Ellos te guiarán en los momentos de mayor peligro. Pero también debes estar atenta a quienes intentan destruir lo que hemos protegido por generaciones». Don Mateo se levantó de su silla y se dirigió a un viejo baúl de madera al fondo del taller. Abrió la tapa con cuidado y sacó un libro antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y páginas amarillentas. Colocó el libro sobre la mesa frente a Xóchitl y lo abrió lentamente, revelando dibujos y símbolos antiguos que parecían llenos de significado. «Este libro ha pasado de generación en generación en nuestra familia», dijo don Mateo. «Contiene las historias, los rituales y las enseñanzas de los guardianes del árbol. Es tu deber aprender todo lo que puedas de él». Xóchitl observó el libro con asombro, sintiendo la antigüedad del objeto y el peso simbólico que representaba. Era como sostener en sus manos el legado de toda su familia. «Pero hay algo más que debes saber, niña», continuó don Mateo, su voz se volvió más grave. «La compañía constructora, Tierra Nueva, ha estado comprando terrenos alrededor del jardín. Alejandro Duarte, su líder, no es un nombre común. Hay algo oscuro en él, una ambición que no se detendrá ante nada». El nombre de Duarte hizo que Xóchitl sintiera un escalofrío. Recordaba haberlo visto en el pueblo, siempre con su traje impecable y su sonrisa calculada, como si todo lo que hacía formara parte de un plan cuidadosamente diseñado. «¿Qué quiere con el jardín?», preguntó, tratando de controlar el temor en su voz. «Quiere destruir el árbol de la vida para construir sobre esta tierra sagrada», respondió don Mateo. Para él,
Este jardín no es más que un obstáculo en su camino hacia la riqueza y el poder. Pero lo que no sabe es que hay fuerzas mucho más poderosas en juego, fuerzas que ni él ni sus aliados pueden comprender. Xóchitl apretó los puños, sintiendo una oleada de determinación. Sabía que Duarte representaba un peligro, no solo para su familia, sino para todo el pueblo. Y también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras él intentaba destruir el árbol. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó, con voz firme. Don Mateo la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. No será fácil, niña, dijo. Duarte tiene aliados y recursos, y no dudará en usarlos contra nosotros. Pero tú tienes algo que él no tiene, la conexión con el árbol y la protección de los espíritus. El anciano se levantó y se acercó al estante donde guardaba los amuletos. Sacó uno de ellos, un pequeño colgante de piedra decorado con símbolos antiguos, y lo colocó en las manos de Xóchitl. Este amuleto te protegerá, dijo don Mateo. Pero más allá de eso, debes confiar en ti misma y en tu intuición. Los espíritus te guiarán cuando llegue el momento. Xóchitl sostuvo el amuleto en sus manos, sintiendo una energía cálida que la reconfortaba. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo y la brisa nocturna soplaba suavemente entre las ramas del árbol, Xóchitl y su abuelo se prepararon para lo que estaba por venir. Sabían que Duarte no se detendría, y que su ambición lo llevaría a intentar destruir todo lo que ellos habían protegido. Era una noche clara y silenciosa en el pequeño pueblo de Oaxaca. La luna llena iluminaba el jardín con su resplandor plateado, haciendo que el árbol de la vida proyectara sombras largas y danzantes sobre la tierra. Xóchitl, tumbada en su cama, se encontraba inquieta y sin poder dormir. Desde su descubrimiento del jardín secreto y la revelación de su abuelo sobre el antiguo legado de su familia, no había un solo momento en que no sintiera el peso de aquella responsabilidad. Los días recientes habían sido una mezcla de enseñanzas, prácticas y misterios. Don Mateo le había explicado la historia del árbol, las conexiones espirituales con sus ancestros y las amenazas que se cernían sobre ellos. La compañía constructora, Tierra Nueva, estaba cada vez más interesada en expandir sus terrenos, y el jardín de su abuelo no era más que una parte de sus ambiciosos planes. Pero Xóchitl sabía que había algo más profundo, una energía oscura que se hacía sentir cada vez que Alejandro Duarte, el líder de la constructora, aparecía en el pueblo. Esa noche, Xóchitl despertó súbitamente al sentir un susurro. Era una voz lejana, suave, que parecía llamarla por su nombre. La niña se levantó de su cama, envuelta en una sensación de desconcierto. Miró hacia la habitación de su abuelo, pero don Mateo dormía profundamente. Decidió salir al jardín, guiada por una intuición que no lograba explicar. El aire nocturno era fresco, y una ligera brisa hacía temblar las hojas del árbol de la vida. El jardín estaba iluminado por la luz de la luna, dándole un aura mágica y casi irreal. Xóchitl avanzó en silencio, sintiendo su corazón latir con fuerza mientras caminaba hacia el árbol. Se detuvo al llegar al centro del jardín, junto a las viejas raíces, y miró las pequeñas figuras de cerámica que colgaban de las ramas. De pronto, sintió una presencia a su espalda. Se giró lentamente, y entonces lo vio, una figura tenue, casi transparente, de pie entre las sombras de las ramas. Era un hombre alto, con el cabello oscuro y ropas tradicionales. Tenía una expresión serena, pero en sus ojos se reflejaba una tristeza profunda. Xóchitl, susurró la figura, su voz era suave y cálida, como una brisa tranquila en una tarde de verano. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no sintió miedo, sino una extraña sensación de familiaridad. Dio un paso hacia la figura, sus ojos se llenaron de lágrimas sin saber exactamente por qué. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas era un susurro. El hombre esbozó una leve sonrisa y dio un paso hacia la luz de la luna. Xóchitl pudo ver mejor su rostro, joven y lleno de melancolía. Había algo en sus rasgos que despertaba recuerdos vagos y emociones olvidadas. «Soy tu padre»,
Xochitl, dijo el hombre, su voz estaba cargada de emoción. He estado aquí, atrapado entre los dos mundos, incapaz de encontrar paz. Xochitl sintió que sus rodillas flaqueaban. Apenas recordaba a su padre, él había fallecido cuando ella era muy pequeña. Había escuchado muchas historias sobre él de boca de su abuelo, pero no esperaba verlo allí, de pie frente a ella. «¿Papá?», susurró Xochitl, incapaz de contener las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. El espíritu de su padre asintió lentamente, su rostro reflejaba tristeza y amor. «Sí, hija mía», respondió. «No he podido cruzar al otro lado porque hay algo oscuro perturbando el equilibrio entre los mundos. Alejandro Duarte ha hecho un pacto con espíritus malignos, y esa perturbación ha mantenido mi alma atrapada aquí, sin poder descansar». Xochitl sintió una oleada de ira y miedo al escuchar el nombre de Duarte. Sabía que él era ambicioso y peligroso, pero nunca imaginó que su codicia lo llevara a jugar con fuerzas espirituales. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, su voz era un hilo entrecortado por la desesperación. «Debes proteger el árbol de la vida», dijo su padre. «Hay un vínculo entre tú y el árbol, un poder especial que reside en tu espíritu. Pero debes ser fuerte, hija mía, porque las fuerzas oscuras intentarán destruirte para alcanzar su objetivo». Xochitl miró a su padre, con el corazón lleno de dolor y determinación. Quería hacer más preguntas, quería saber cómo podía luchar contra esas fuerzas, pero sintió que la figura de su padre comenzaba a desvanecerse, como si la energía que lo mantenía allí se estuviera agotando. «Papá, por favor, no te vayas», suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El espíritu de su padre la miró con ternura, sus ojos se suavizaron. «No temas, Xochitl», dijo, su voz era apenas un susurro. «Los ancestros estarán contigo. Confía en tu corazón, y recuerda siempre que te amo». La figura desapareció por completo, dejando a Xochitl sola en el jardín. La niña cayó de rodillas, sintiendo el peso de la pérdida y la responsabilidad sobre sus hombros. Se quedó allí durante un largo tiempo, tratando de procesar todo lo que había visto y escuchado. Sentía una mezcla de tristeza y determinación, y sabía que la misión que tenía por delante no sería fácil. A la mañana siguiente, Xochitl se encontraba en el taller, sentada junto a su abuelo, quien la observaba con preocupación. «¿Qué ocurre, niña?», preguntó don Mateo, con suavidad. Xochitl respiró hondo y le contó todo lo que había visto y escuchado en el jardín. Habló del espíritu de su padre, del pacto oscuro de Duarte y de la amenaza al árbol de la vida. Don Mateo la escuchó en silencio, y cuando terminó de hablar, el anciano suspiró profundamente. «Esto es más grave de lo que pensé», dijo don Mateo, con voz grave. «Si Duarte ha hecho un pacto con fuerzas oscuras, entonces debemos actuar rápidamente. No podemos permitir que su ambición destruya el vínculo sagrado que hemos protegido por generaciones». Xochitl miró a su abuelo, su voz aún temblaba, pero su determinación era evidente. «¿Qué debemos hacer, abuelo?», preguntó. Don Mateo se levantó y se dirigió hacia un estante en el rincón del taller, donde guardaba viejos amuletos y pergaminos. Sacó un antiguo amuleto de piedra y lo entregó a Xochitl. «Este amuleto es una protección», explicó. «Necesitaremos toda la fuerza espiritual que podamos reunir. Esta noche realizaremos un ritual para pedir la guía de los ancestros, pero debes estar preparada, Xochitl. El ritual atraerá tanto a espíritus benevolentes como a fuerzas oscuras que intentarán detenernos». Xochitl sostuvo el amuleto en sus manos y sintió una energía cálida emanando de él. Sabía que la batalla por el árbol de la vida apenas había comenzado, pero también sabía que tenía la protección de sus ancestros y la fuerza de su padre en su corazón. Gancho, esa noche, bajo la luz de la luna, Xochitl y don Mateo comenzarían un ritual que definiría su destino y el del árbol de la vida, sabiendo que lo que estaba por venir pondría a prueba su valentía y el poder de su legado familiar. Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes que oscurecía cada rincón del pueblo. El aire era pesado y húmedo, presagiando una tormenta que parecía estar gestándose en el horizonte.
Xóchitl no podía sacudirse una sensación de inquietud que había estado creciendo dentro de ella desde que se había despertado esa mañana. Había algo en el aire, un silencio antinatural, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de un gran evento. Don Mateo también parecía nervioso. Había estado en el jardín durante la mayor parte del día, colocando figuras de cerámica a lo largo de las ramas del árbol de la vida y murmurando oraciones en voz baja. Xóchitl sabía que su abuelo estaba preparando algún tipo de protección para el árbol, pero no entendía del todo los detalles de los rituales que él realizaba. Aquella noche, después de la cena, don Mateo le pidió a Xóchitl que lo acompañara al jardín. La niña lo siguió en silencio, notando que su abuelo llevaba consigo una pequeña caja de madera decorada con símbolos antiguos. Xóchitl reconoció la caja como uno de los objetos más preciados de don Mateo, algo que él solo usaba en momentos de extrema importancia. Xóchitl, esta noche es crucial, dijo don Mateo mientras colocaba la caja en el suelo y la abría con cuidado. La tormenta que se avecina no es una tormenta ordinaria. Los espíritus están inquietos, y siento que algo oscuro se está acercando. Xóchitl se arrodilló junto a su abuelo y miró el contenido de la caja. Dentro había varios amuletos de piedra, una pequeña daga ritual y una hoja de papel amarillenta con símbolos antiguos escritos en tinta roja. Don Mateo tomó la daga y cortó un mechón de su cabello, colocándolo sobre el papel con una reverencia silenciosa. Luego, ofreció la daga a Xóchitl, quien la tomó con manos temblorosas. Este ritual es para fortalecer nuestra conexión con el árbol y los espíritus, explicó don Mateo. El árbol de la vida está en peligro, y necesitamos toda la protección que podamos obtener. Xóchitl, tú eres ahora una guardiana, y este ritual te unirá aún más al legado de nuestra familia. Xóchitl, sintiendo la solemnidad del momento, cortó un pequeño mechón de su propio cabello y lo colocó junto al de su abuelo. Don Mateo continuó con las oraciones, y juntos sellaron el ritual con las figuras de cerámica que habían sido colgadas en las ramas del árbol. De repente, un fuerte golpe rompió el silencio de la noche. Xóchitl se levantó de un salto, mirando en dirección al muro que rodeaba el jardín. Don Mateo también se puso de pie, sus ojos entrecerrados mientras escuchaba atentamente. Otro golpe resonó en el aire, seguido de un sonido metálico, como si alguien estuviera tratando de forzar la entrada. «Vienen por el árbol», dijo don Mateo con voz tensa. «Xóchitl, ve al taller y cierra las puertas. No dejes que nadie entre». Xóchitl asintió y corrió hacia el taller, su corazón latiendo con fuerza. Cerró las puertas y las atrancó con una barra de madera, luego se quedó junto a la ventana, mirando hacia el jardín. La luz de las velas apenas iluminaba las figuras de cerámica que colgaban de las ramas del árbol, sus sombras proyectadas en las paredes del jardín como espectros danzantes. Los golpes continuaron, y luego, el sonido de una puerta de madera rompiéndose llenó el aire. Xóchitl contuvo la respiración al ver a un grupo de hombres entrar en el jardín, todos vestidos de negro y con rostros cubiertos por máscaras. Eran al menos 5, armados con herramientas y linternas. Xóchitl los observó con los ojos muy abiertos, su mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Uno de los hombres, claramente el líder, señaló al árbol y ordenó a los otros que comenzaran a cortar las ramas. Don Mateo se interpuso en su camino, gritando con una mezcla de ira y desesperación. «No tienen derecho a estar aquí», gritó el anciano. «Este es un lugar sagrado. Váyanse ahora, antes de que sea demasiado tarde». El líder de los hombres se rió con desdén y se acercó a don Mateo, empujándolo hacia un lado con brusquedad. «Viejo, este terreno ya no te pertenece», dijo el líder con una voz áspera. «Tierra Nueva ha decidido que este árbol debe desaparecer, y tú no vas a detenernos». Xóchitl sintió una oleada de rabia al ver a su abuelo siendo empujado, pero no sabía qué hacer. Quería salir y enfrentarse a los hombres, pero sabía que sería peligroso. En lugar de eso, recordó las palabras de su abuelo sobre la conexión con el árbol y los espíritus. Se concentró y trató de escuchar los susurros del viento, buscando alguna señal o guía.
De repente, uno de los hombres se acercó a una de las figuras de cerámica colgadas en el árbol y la arrancó bruscamente. Xóchitl sintió un dolor agudo en su pecho, como si una parte de ella hubiera sido arrancada junto con la figura. Era como si las figuras fueran una extensión de su propio espíritu, y su destrucción le causara un sufrimiento tangible. «No», gritó Xóchitl, abriendo las puertas del taller y corriendo hacia el jardín. Los hombres se giraron hacia ella, sorprendidos por su repentina aparición. Don Mateo intentó detenerla, pero Xóchitl ya estaba de pie junto al árbol, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. «Aléjense del árbol», gritó, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «No saben lo que están haciendo». El líder de los hombres sonrió con malicia y se acercó a ella, levantando su linterna para iluminarle el rostro. «¿Y tú qué vas a hacer, niña?», preguntó con burla. «¿Nos vas a detener con tus cuentos de fantasmas?». Xóchitl sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a mantenerse firme. Cerró los ojos y se concentró, recordando lo que su abuelo le había enseñado. Escuchó el susurro del viento, las voces de los espíritus que parecían estar más cerca de lo habitual. De repente, sintió una presencia cálida a su lado, como si alguien estuviera allí con ella. «No estoy sola», dijo Xóchitl, abriendo los ojos con determinación. «Los espíritus de mis ancestros están aquí, y protegerán el árbol de la vida». Los hombres intercambiaron miradas de confusión y se rieron entre dientes, pero algo cambió en el aire. Las figuras de cerámica comenzaron a brillar levemente, y las ramas del árbol se agitaron como si una ráfaga de viento invisible las hubiera alcanzado. Los susurros se hicieron más fuertes, y los hombres comenzaron a retroceder, asustados por lo que estaban viendo. El líder intentó mantener el control y levantó su herramienta, dispuesto a golpear el árbol, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura espectral apareció a su lado. Era el espíritu de un ancestro, un guerrero antiguo con ropas tradicionales y un rostro severo. El líder se quedó paralizado, incapaz de moverse, mientras el espíritu lo miraba con ojos llenos de juicio. «Este árbol es sagrado», dijo la figura espectral, su voz profunda resonando en el jardín. «Y aquellos que intentan dañarlo sufrirán las consecuencias». Los hombres comenzaron a gritar y a correr en diferentes direcciones, huyendo del jardín como si hubieran visto un fantasma, lo cual, en cierta forma, era cierto. El líder cayó al suelo, temblando de miedo, y se arrastró hacia la salida, desapareciendo en la oscuridad. Xóchitl se dejó caer de rodillas, agotada por la tensión y el miedo. Don Mateo corrió hacia ella y la abrazó, sus ojos llenos de alivio y orgullo. «Lo hiciste bien, niña», dijo su abuelo, con la voz quebrada por la emoción. «Los espíritus te escucharon, y respondieron a tu llamado». Xóchitl asintió, incapaz de hablar. Había sido una experiencia abrumadora, y aún estaba tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Sabía que la amenaza no había desaparecido por completo, pero por ahora, el árbol de la vida estaba a salvo. Esa noche, después de asegurarse de que el jardín estaba protegido, don Mateo llevó a Xóchitl de regreso al taller y la ayudó a acostarse en una pequeña cama improvisada. La niña se quedó despierta durante horas, mirando el techo y escuchando el suave murmullo del viento. Sabía que lo que había enfrentado era solo el comienzo, y que habría más desafíos por delante. Gancho, mientras Xóchitl se adormecía, no podía dejar de pensar en las palabras de su padre y en la conexión con los espíritus. Ahora sabía que Duarte no se detendría, y que debía fortalecerse para lo que estaba por venir. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a filtrarse entre las montañas, bañando el pueblo en tonos dorados y naranjas. La noche había sido larga y tensa, y tanto Xóchitl como don Mateo estaban agotados por la confrontación en el jardín. A pesar de la protección de los espíritus, sabían que su victoria era temporal. Alejandro Duarte y sus hombres no se darían por vencidos tan fácilmente, y el árbol de la vida seguía en peligro. Don Mateo, con su usual calma y sabiduría, preparó una infusión de hierbas en la cocina del taller. El vapor llenaba el pequeño espacio, y el aroma era reconfortante, envolviendo a Xóchitl en un calor familiar.
Sin embargo, su mente estaba llena de preguntas, y no podía dejar de pensar en las figuras espectrales que habían acudido en su ayuda la noche anterior. «Abuelo, ¿quiénes eran esos espíritus?», preguntó Xóchitl, rompiendo el silencio con voz temblorosa. «Los que aparecieron cuando llamé por ayuda, ¿son nuestros ancestros?». Don Mateo asintió mientras vertía la infusión en 2 tazas de barro. «Así es, niña», respondió. «Esos espíritus son los guardianes de nuestra familia y de nuestra tierra. Cada uno de ellos ha dedicado su vida a proteger el equilibrio entre nuestro mundo y el de los espíritus, y ahora están aquí para ayudarte en tu misión». Xóchitl bebió un sorbo de la infusión, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Pero su mente seguía llena de dudas, y había algo que no podía dejar de preguntarse. «Abuelo, el espíritu de papá, él me dijo que hay un pacto oscuro detrás de todo esto. ¿Qué significa eso?», preguntó, tratando de no sonar demasiado asustada. Don Mateo se quedó en silencio por un momento, mirando pensativamente su taza. Finalmente, suspiró y se sentó junto a Xóchitl. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, hubo un tiempo de gran conflicto en nuestro pueblo», comenzó a relatar. «Un hombre ambicioso, similar a Alejandro Duarte, intentó tomar control del terreno donde se encuentra el árbol de la vida. Buscaba poder, dinero y control sobre las tierras sagradas, y para lograrlo, hizo un pacto con espíritus oscuros, almas de aquellos que habían perdido el camino en la vida y habían sido corrompidos por su codicia». Xóchitl escuchó con atención, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido a medida que su abuelo hablaba. «Ese hombre fue detenido por nuestros ancestros y por los guardianes del pueblo, pero su ambición dejó una marca oscura en la tierra», continuó don Mateo. «Desde entonces, los espíritus oscuros han estado esperando la oportunidad para regresar, y ahora han encontrado a alguien dispuesto a continuar con su trabajo, Alejandro Duarte». Las palabras de don Mateo resonaron en la mente de Xóchitl como un eco. La idea de que espíritus oscuros estuvieran involucrados en todo esto la llenaba de una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que no se trataba solo de proteger el árbol, también debía luchar contra fuerzas que intentaban corromper todo lo que su familia había jurado proteger. «¿Cómo puedo luchar contra ellos, abuelo?», preguntó Xóchitl, con un nudo en la garganta. «¿Cómo puedo detener algo tan poderoso?». Don Mateo la miró con ojos llenos de ternura y orgullo. «No estás sola en esto, niña», dijo suavemente. «Tienes el apoyo de nuestros ancestros y de los espíritus que han jurado proteger esta tierra. Pero también debes aprender a confiar en tu propio poder, y para ello, hay algo que debo mostrarte». Esa tarde, don Mateo llevó a Xóchitl al jardín, pero esta vez no se dirigieron al árbol. En cambio, caminaron hasta una pequeña estructura de piedra oculta entre la vegetación, un lugar que Xóchitl nunca había notado antes. La estructura parecía un antiguo altar, cubierto de musgo y flores silvestres. «Este es el altar de los ancestros», explicó don Mateo. «Aquí es donde nuestros antepasados solían venir para buscar la guía de los espíritus y para realizar rituales importantes. Es un lugar de gran poder, y solo aquellos que están listos para escuchar pueden comprender sus secretos». Xóchitl miró el altar con asombro, sintiendo una energía poderosa emanando de él. Don Mateo le pidió que se arrodillara frente al altar y cerrara los ojos. «Voy a contarte la historia de nuestros ancestros y del árbol de la vida», dijo don Mateo, colocando una mano sobre el hombro de Xóchitl. «Pero debes escuchar con el corazón, y dejar que los espíritus te guíen». Don Mateo comenzó a recitar una antigua oración en una lengua que Xóchitl no reconocía, pero que resonaba en su mente como si la hubiera escuchado antes. Las palabras eran suaves y rítmicas, y poco a poco, Xóchitl sintió como su mente se relajaba y se abría a algo más profundo. De repente, su entorno cambió. Xóchitl ya no estaba en el jardín, sino en un vasto campo rodeado por montañas. Frente a ella se alzaba el árbol de la vida, pero este no era el mismo árbol que conocía. Era más grande, sus ramas se extendían hacia el cielo como si trataran de tocar las estrellas, y sus raíces parecían alcanzar el centro de la tierra. «Este es el árbol de la vida en su forma espiritual», dijo una voz suave detrás de ella.
Xóchitl se giró y vio a una mujer vestida con ropas tradicionales, con el cabello trenzado y un collar de jade alrededor de su cuello. La mujer la miraba con ojos llenos de sabiduría y compasión. ¿Quién eres?, preguntó Xóchitl, sintiendo una extraña familiaridad con la mujer. Soy tu abuela, y una de las guardianas del árbol, respondió la mujer, sonriendo con ternura. Vine a ti para mostrarte la historia de nuestra familia y para guiarte en tu misión. La abuela de Xóchitl extendió su mano, y la niña la tomó sin dudarlo. Juntas caminaron hacia el árbol, y la abuela comenzó a contarle la historia de los guardianes y de los espíritus. Hace muchos siglos, en los tiempos de los antiguos mesoamericanos, el árbol de la vida fue plantado por los primeros guardianes, quienes entendían que la conexión entre los dos mundos era frágil y debía ser protegida. Estos guardianes dedicaron sus vidas a mantener el equilibrio, y sus espíritus fueron honrados por generaciones como protectores de la tierra. El árbol de la vida no es solo un símbolo, Xóchitl, explicó la abuela. Es un puente que conecta nuestro mundo con el de los espíritus, y cada figura que cuelga de sus ramas representa un alma, una historia, un legado. Es por eso que debemos protegerlo a toda costa. Xóchitl asintió, comprendiendo por primera vez la magnitud de su misión. Sabía que tenía un papel importante que desempeñar, y que su conexión con el árbol era más profunda de lo que había imaginado. Pero, abuela, ¿cómo puedo luchar contra los espíritus oscuros?, preguntó, con un tono de preocupación en su voz. Los espíritus oscuros se alimentan del miedo y la ambición, respondió la abuela. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, el amor y la protección de tus ancestros. Debes confiar en ti misma y en el legado de tu familia. Y recuerda, nunca estarás sola. La visión comenzó a desvanecerse, y Xóchitl sintió como el campo y el árbol espiritual desaparecían lentamente. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el jardín, con su abuelo a su lado, observándola con una mirada inquisitiva. ¿Qué viste, niña?, preguntó don Mateo, con una sonrisa en sus labios. Xóchitl sonrió, aún sintiendo la presencia de su abuela en su corazón. Vi a la abuela, respondió. Y me mostró la historia de nuestra familia y del árbol. Ahora entiendo lo que debo hacer. Don Mateo asintió, satisfecho con la respuesta de su nieta. Has dado el primer paso, Xóchitl, dijo. Pero el camino por delante será difícil. Duarte no se detendrá, y los espíritus oscuros harán todo lo posible para destruir lo que hemos protegido durante tanto tiempo. Xóchitl lo miró con determinación, su corazón lleno de una nueva fuerza. No los dejaremos ganar, abuelo, dijo con firmeza. Protegeremos el árbol de la vida, cueste lo que cueste. Gancho, mientras Xóchitl se preparaba para enfrentar los desafíos que se avecinaban, no podía dejar de sentir que algo más estaba por revelarse. Sabía que el camino por delante estaba lleno de peligros, pero también de secretos que aún no había descubierto. Y aunque el miedo estaba presente, también lo estaba. El sol se escondía tras las montañas y la luz del crepúsculo teñía el cielo de tonos naranjas y rojos, creando un ambiente de calma que contrastaba con la tensión creciente en el corazón de Xóchitl y don Mateo. Habían pasado semanas desde que Xóchitl había sido elegida como la nueva guardiana del árbol de la vida, y la presencia de Alejandro Duarte en el pueblo se hacía cada vez más amenazante. Los rumores sobre los terrenos que Tierra Nueva estaba adquiriendo circulaban como un río turbulento, y cada día parecía traer nuevas preocupaciones. Esa tarde, don Mateo decidió que era hora de hablar con los habitantes del pueblo. La situación se estaba volviendo insostenible, y creía que la única forma de frenar las intenciones de Duarte era unir a la comunidad y hacerles ver la importancia de proteger el jardín sagrado y el árbol de la vida. Convocó a una reunión en la plaza principal, y pidió a Xóchitl que lo acompañara. Esta será una prueba para todos nosotros, niña, le dijo don Mateo mientras se preparaban para salir. Los espíritus están inquietos, y hay sombras que acechan nuestro camino. Debemos ser fuertes y hablar desde el corazón. Xóchitl asintió, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Sabía que su abuelo confiaba en ella, y que su rol como guardiana no solo consistía en proteger el árbol,
sino también en mantener vivo su legado y sus historias. Al llegar a la plaza, encontraron un grupo numeroso de aldeanos esperando. Algunos habían llegado por simple curiosidad, otros por lealtad a don Mateo, y unos pocos por desconfianza hacia Duarte y sus promesas de modernización. Había murmullo entre la multitud, pero el ambiente cambió cuando don Mateo tomó su lugar frente a todos, con Xóchitl a su lado. Gracias a todos por venir. Comenzó don Mateo, su voz resonaba con autoridad, pero también con preocupación. Hoy nos hemos reunido para hablar sobre algo que es de vital importancia para nuestro pueblo, algo que está en peligro de desaparecer por culpa de la ambición y la falta de respeto hacia nuestras tradiciones. La multitud murmuró en respuesta, pero don Mateo continuó antes de que alguien pudiera interrumpirlo. El jardín donde se encuentra el árbol de la vida no es un simple terreno vacío, prosiguió. Es un lugar sagrado, donde nuestros ancestros plantaron las raíces de nuestra comunidad y donde han protegido el vínculo entre nuestro mundo y el de los espíritus durante generaciones. Si perdemos ese jardín, no solo perderemos un pedazo de tierra, perderemos nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad. Xóchitl observaba los rostros de los aldeanos mientras su abuelo hablaba. Algunos parecían interesados, otros escépticos, y unos pocos mostraban temor e incredulidad. Entonces, una figura familiar se abrió paso entre la multitud, Alejandro Duarte. Vestido con su usual traje oscuro y una sonrisa fría, Duarte se acercó al centro de la plaza y levantó una mano para interrumpir. Perdón por la interrupción, don Mateo, dijo Duarte con voz firme, pero educada. Pero creo que es importante que todos aquí tengan una visión completa de la situación. Lo que usted llama un lugar sagrado es, en realidad, un terreno vacío que podría ser utilizado para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del pueblo. Tierra Nueva tiene planes de construir viviendas, escuelas y nuevas oportunidades para todos nosotros. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, algunos asintiendo con la cabeza, otros cruzando los brazos en señal de desconfianza. Duarte se dirigió a los aldeanos, extendiendo los brazos como un líder carismático. Este pueblo ha vivido en el pasado durante mucho tiempo, dijo Duarte, con un tono de voz persuasivo. Y, Tierra Nueva, no quiere destruir sus tradiciones, sino traer progreso, modernización y un futuro mejor para todos. Pero para eso, necesitamos su apoyo. Don Mateo estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un hombre alto y corpulento se adelantó desde el fondo de la multitud. Era Jacinto, uno de los líderes comunitarios, y un hombre que había sido amigo cercano de don Mateo durante años. Yo creo que Duarte tiene razón, dijo Jacinto, en voz alta. El pueblo necesita un cambio, y no podemos aferrarnos a viejas creencias y terrenos vacíos cuando tenemos la oportunidad de progresar. Xóchitl sintió un nudo en el estómago. Conocía a Jacinto desde pequeña, y verlo tomar partido por Duarte la llenaba de desilusión. Pero don Mateo mantuvo la calma y miró a su viejo amigo con una expresión solemne. Jacinto, sé que quieres lo mejor para el pueblo, pero no puedes ver lo que está en juego aquí, dijo don Mateo, su voz se quebró ligeramente. No se trata solo de un pedazo de tierra, se trata de nuestro legado, de quienes somos y de nuestras raíces espirituales. Raíces espirituales, exclamó Jacinto con una carcajada incrédula. Son solo supersticiones antiguas, Mateo. Lo que necesitamos es modernización, no fantasmas y espíritus. La multitud se dividió, algunos apoyaban a Duarte y a Jacinto, mientras que otros parecían dudar, incapaces de decidir a quién creer. Duarte notó la confusión y aprovechó la oportunidad para ganar más terreno. Señor Mateo, con todo respeto, dijo Duarte. Tal vez estos cuentos sobre árboles mágicos y espíritus eran importantes hace generaciones, pero en el mundo de hoy necesitamos hechos y progreso. Lo único que estamos ofreciendo es una oportunidad para mejorar las vidas de todos los que viven aquí. Antes de que don Mateo pudiera responder, Xóchitl dio un paso adelante, su voz temblorosa al principio, pero llena de determinación. No es solo un cuento, dijo con firmeza, llamando la atención de todos. Yo he sentido la conexión con el árbol de la vida.
He visto a los espíritus, he sentido su presencia. Y sé que destruir ese jardín no traerá nada bueno, sino solo desdicha para nuestro pueblo. Algunos aldeanos miraron a Xóchitl con incredulidad, pero otros mostraron una expresión de interés, como si algo en sus palabras les hubiera despertado un recuerdo antiguo. Duarte entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa cínica. Lo que esta joven dice es conmovedor, dijo Duarte. Pero son solo las fantasías de una niña. Los hechos son claros, si no nos adaptamos, nuestro pueblo quedará atrapado en el pasado y sin oportunidades para avanzar. Entonces, antes de que nadie pudiera intervenir, Jacinto levantó un papel ante la multitud. Era un documento firmado, y su expresión estaba llena de satisfacción. He vendido mi terreno a Tierra Nueva, anunció Jacinto con voz fuerte. Y estoy seguro de que otros seguirán mi ejemplo. Es el futuro del pueblo lo que importa. Xóchitl sintió como si un puñal se le clavara en el pecho. Jacinto había traicionado no solo a don Mateo, sino también al legado que compartían. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y Xóchitl notó cómo algunos aldeanos miraban al documento con ojos codiciosos, mientras otros se mostraban angustiados y confusos. La decisión es de todos ustedes, dijo Duarte con su tono persuasivo. Pueden aferrarse a las viejas historias o pueden unirse a nosotros para construir un futuro mejor. La elección está en sus manos. Don Mateo apretó los puños, pero se mantuvo en silencio, sabiendo que cualquier palabra en ese momento podría empeorar la situación. Duarte lo sabía, y utilizó esa pausa a su favor. Señor Mateo, Xóchitl, dijo Duarte con una sonrisa falsa. La oferta sigue en pie. Pero recuerden que las oportunidades no duran para siempre. Con esas palabras, Duarte se dio la vuelta y salió de la plaza, seguido de cerca por Jacinto y otros aldeanos que ya parecían haber tomado su decisión. Esa noche, el jardín estaba sumido en un silencio sombrío. Don Mateo y Xóchitl regresaron al taller, abatidos por lo ocurrido en la plaza. La traición de Jacinto había roto algo en el corazón de don Mateo, pero también había encendido una llama de furia en el de Xóchitl. No podemos permitir que destruyan el árbol, abuelo, dijo Xóchitl, con la voz temblorosa pero llena de convicción. No podemos rendirnos. Don Mateo la miró en silencio durante un largo momento, antes de asentir lentamente. No lo haremos, niña, dijo. Pero debemos estar preparados. Las sombras se acercan, y la lucha que tenemos por delante no será fácil. Gancho, mientras se preparaban para los días difíciles que se avecinaban, Xóchitl y don Mateo sabían que la batalla por el árbol de la vida había pasado de ser un conflicto con hombres a una lucha por preservar sus raíces espirituales frente a la ambición y la traición. La noche era oscura, y un pesado manto de nubes cubría las estrellas, ocultando incluso la luna. La tormenta que se había gestado por días finalmente había llegado al pueblo, trayendo consigo un viento frío que parecía presagiar algo sombrío. El jardín donde se alzaba el árbol de la vida estaba en completo silencio, como si las propias ramas y hojas del árbol esperaran con una tensa expectación. Xóchitl sentía el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros más intensamente que nunca. Después de su visión con los ancestros, sabía que la batalla final estaba cerca, y Alejandro Duarte no había dado señales de retirarse. Las incursiones en el jardín habían cesado temporalmente, pero ambos, don Mateo y Xóchitl, sabían que era solo el preludio de algo mayor. En los últimos días, don Mateo había pasado largas horas en el altar de los ancestros, realizando antiguos rituales de protección y fortaleza. Por su parte, Xóchitl había dedicado ese tiempo a estudiar los antiguos pergaminos que su abuelo le había entregado, tratando de aprender y absorber todo lo que pudiera. Había perfeccionado su conexión con los espíritus, y sentía su presencia a su alrededor, como si la estuvieran preparando para algo monumental. Aquella noche, don Mateo se encontraba dentro del taller, preparando los últimos detalles de lo que él llamó el gran ritual, un ritual que había sido realizado solo una vez antes en la historia de su familia. Era un ritual diseñado para sellar el poder del árbol y mantenerlo protegido de cualquier influencia oscura, pero también era un ritual que requería un gran sacrificio. Xóchitl,
Debemos estar preparados, dijo don Mateo mientras ordenaba cuidadosamente varios amuletos de piedra y figuras de cerámica en una mesa. Esta noche es crucial. He recibido señales de los espíritus de que Duarte hará su movimiento más peligroso esta noche, y debemos estar listos para cualquier cosa. Xóchitl observó a su abuelo con una mezcla de admiración y preocupación. Don Mateo había envejecido mucho en los últimos días, y su rostro mostraba signos de cansancio. A pesar de eso, la determinación en sus ojos seguía siendo tan fuerte como siempre. «Abuelo, ¿qué implica el gran ritual?», preguntó Xóchitl, tratando de ocultar su temor. Don Mateo dejó de trabajar por un momento y se acercó a su nieta. Colocó una mano en su hombro y la miró con una expresión grave pero serena. «El gran ritual es nuestra última medida de protección», explicó. «Es un ritual que invoca a los ancestros más poderosos y les pide que unan sus fuerzas para proteger el árbol de la vida. Pero, como todo ritual poderoso, requiere un sacrificio». Xóchitl sintió un nudo en la garganta. Sabía que los antiguos rituales siempre implicaban un costo, y temía lo que eso podría significar. «¿Qué tipo de sacrificio, abuelo?», preguntó, apenas en un susurro. Don Mateo suspiró profundamente antes de responder. «El sacrificio necesario es una parte de nuestra esencia espiritual», dijo con voz solemne. «Al ofrecer una parte de nuestro espíritu, fortalecemos el vínculo con el árbol y con los ancestros, pero también significa que perdemos algo valioso de nosotros mismos. Y, en algunos casos, el sacrificio puede ser aún mayor». Xóchitl comprendió el peso de esas palabras. Su abuelo estaba dispuesto a dar todo para proteger el árbol, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida o espíritu. Pero ella no podía permitir que él cargara con todo el peso. «Yo también soy una guardiana, abuelo», dijo Xóchitl, con firmeza. «Si alguien debe hacer un sacrificio, seré yo». Don Mateo la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Lo sé, niña», respondió. «Pero este ritual es demasiado peligroso para ti sola. Lo haremos juntos, y pase lo que pase, debemos mantenernos fuertes». Más tarde esa noche, cuando el viento comenzó a arreciar y la tormenta se intensificó, Xóchitl y don Mateo se prepararon para el ritual en el jardín. Encendieron velas alrededor del árbol y colocaron figuras de cerámica en sus ramas. Cada figura representaba a un ancestro, y a medida que las colocaban, Xóchitl podía sentir la presencia de los espíritus a su alrededor, como si estuvieran observando y esperando. Don Mateo comenzó a recitar las antiguas oraciones, y Xóchitl lo acompañó con voz temblorosa al principio, pero firme a medida que continuaban. Las palabras parecían resonar en el aire, y las figuras de cerámica comenzaron a brillar con una luz tenue y cálida. Xóchitl sintió como una energía poderosa se acumulaba a su alrededor, y por un momento, se sintió conectada con algo mucho más grande que ella. De repente, un fuerte estruendo rompió la quietud del jardín. La puerta de madera del taller se abrió de golpe, y varios hombres irrumpieron, liderados por Alejandro Duarte. Duarte llevaba un abrigo negro y su rostro estaba marcado por una expresión de determinación y frialdad. Sostenía una linterna en una mano y en la otra un objeto que Xóchitl no pudo reconocer de inmediato, pero que emitía un brillo rojo inquietante. «Aléjense del árbol», gritó Duarte, con una voz llena de autoridad. «Este terreno me pertenece ahora, y ustedes no tienen derecho a estar aquí». Don Mateo se giró hacia Duarte, manteniéndose firme a pesar de la amenaza. «Este terreno no le pertenece a nadie más que a los espíritus y a sus guardianes», respondió don Mateo, con voz firme. «No te permitiremos destruirlo». Duarte esbozó una sonrisa amarga y levantó el objeto que sostenía. Era un pequeño amuleto rojo, tallado con símbolos extraños y oscuros. Xóchitl sintió una oleada de energía negativa emanar del amuleto, y supo de inmediato que era un objeto corrupto, cargado de magia oscura. «No subestimen el poder que poseo ahora», dijo Duarte, con voz fría. «Este amuleto me fue entregado por fuerzas mucho más antiguas y poderosas que ustedes. Y con su poder, destruiré este árbol y tomaré control de todo lo que me pertenece».
Xóchitl sintió un miedo profundo al ver el amuleto, pero también una determinación renovada. Sabía que debía actuar, y rápido. «Abuelo, necesitamos el sacrificio ahora», dijo Xóchitl, con desesperación. Don Mateo asintió y comenzó a recitar las últimas palabras del ritual, pero antes de que pudiera completar la oración, Duarte levantó el amuleto y lo apuntó hacia ellos. Un rayo de energía oscura salió disparado del amuleto, golpeando a don Mateo y lanzándolo al suelo. «No», gritó Xóchitl, corriendo hacia su abuelo. Don Mateo yacía en el suelo, herido por el ataque, pero aún consciente. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una profunda resolución. «Debes terminar el ritual», Xóchitl dijo con voz débil. «Ahora es tu turno». Xóchitl sintió lágrimas llenando sus ojos, pero sabía que no podía detenerse. Miró al árbol de la vida, cuyas ramas parecían estremecerse bajo el viento, como si también sintieran la amenaza. Tomó aire y cerró los ojos, concentrándose en las palabras que su abuelo le había enseñado. «Ancestros, espíritus de la tierra y del cielo, ofrezco una parte de mi espíritu para proteger este vínculo sagrado», dijo Xóchitl, sintiendo cómo la energía se acumulaba a su alrededor. Las figuras de cerámica comenzaron a brillar con más intensidad, y el árbol respondió con un susurro profundo, como si aceptara su sacrificio. Xóchitl sintió una parte de sí misma desprenderse, una sensación de pérdida, pero también de fortaleza. Duarte intentó lanzar otro ataque, pero esta vez, los espíritus intervinieron. Las figuras de cerámica se desprendieron de las ramas y rodearon a Duarte y sus hombres, formando un círculo de luz que los inmovilizó. Duarte gritó, tratando de liberarse, pero los espíritus eran demasiado fuertes. «Este lugar es sagrado», dijeron las figuras al unísono, sus voces llenas de autoridad y poder. «Y aquellos que lo profanen sufrirán las consecuencias». El amuleto de Duarte comenzó a desintegrarse, y una oscura nube de energía se disipó en el aire. Duarte cayó al suelo, derrotado, mientras sus hombres huían aterrorizados. Xóchitl, exhausta pero triunfante, se dejó caer de rodillas junto a su abuelo. Don Mateo la miró con una mezcla de alivio y orgullo. «Lo lograste, niña», dijo con voz débil. «Protegiste el árbol». Xóchitl sonrió entre lágrimas, sintiendo como el jardín se llenaba de una luz cálida y reconfortante. Sabía que el sacrificio había sido grande, pero también sabía que había hecho lo correcto. Gancho, mientras Xóchitl sostenía. La mañana después de la confrontación final fue tranquila, pero la calma que se extendía sobre el pueblo no era del todo pacífica. Era el tipo de serenidad que viene después de la tormenta, cuando todo lo que queda es observar las consecuencias de los actos que se han desatado. Xóchitl se despertó con el cuerpo cansado, pero su mente aún estaba agitada por los eventos de la noche anterior. Su abuelo, don Mateo, se encontraba descansando en una silla al otro lado del taller, agotado por los rituales que habían realizado para proteger el árbol de la vida. Habían pasado semanas en tensión, luchando contra las ambiciones de Alejandro Duarte y los poderes oscuros que había desatado en su búsqueda de poder. Xóchitl se levantó lentamente y miró por la ventana. El jardín estaba silencioso, el árbol de la vida se mantenía erguido, sus ramas grandes y extendidas, como si abrazaran el mundo. Pero algo había cambiado. Las figuras de cerámica que colgaban de sus ramas ahora brillaban con una luz suave, como si las almas de los ancestros que representaban finalmente hubieran encontrado la paz. Una ligera brisa hacía que las hojas del árbol susurraran, como si hablaran entre ellas. Recordando todo lo que había sucedido, Xóchitl se acercó al árbol. Los recuerdos de la batalla final con Duarte eran nítidos en su mente, el momento en que las figuras de cerámica habían comenzado a desprenderse y los espíritus ancestrales habían intervenido, rodeando a Duarte y sus hombres, protegiendo lo que él nunca podría comprender. El sacrificio que su abuelo y ella habían hecho para fortalecer el vínculo entre el árbol de la vida y los espíritus había sido enorme, y Xóchitl podía sentir cómo una parte de su propia esencia había quedado entrelazada con el árbol para siempre. Caminó despacio hasta el centro del jardín, donde se arrodilló frente al árbol.
respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la mañana llenara sus pulmones y despejara su mente. Sabía que ahora el árbol de la vida estaba seguro, al menos por el momento, pero también era consciente de que su lucha no había terminado por completo. Don Mateo, quien se había despertado al sentir que Xóchitl había salido del taller, se acercó a ella. Su andar era lento, y su cuerpo mostraba el cansancio acumulado, pero sus ojos aún brillaban con la sabiduría y el orgullo que siempre lo habían caracterizado. ¿Cómo te sientes, niña?, preguntó don Mateo, con voz suave. Xóchitl lo miró y le dedicó una pequeña sonrisa. Su cuerpo estaba cansado, pero había una paz interior que no había sentido en semanas. Me siento más fuerte, abuelo, respondió. Siento que finalmente entiendo lo que significa ser la guardiana del árbol. No es solo una responsabilidad, es una conexión con quienes vinieron antes que nosotros. Ahora siento que no estoy sola. Don Mateo asintió lentamente, satisfecho con las palabras de su nieta. Se sentó junto a ella, colocando una mano en el tronco del árbol, como lo había hecho tantas veces antes. En silencio, ambos se quedaron mirando las ramas y las figuras que colgaban de ellas. Cada figura representaba una historia, una vida pasada, un ancestro que había ayudado a construir el legado que ahora protegían. Lo que hemos logrado no fue fácil, dijo don Mateo después de un largo silencio. Pero has demostrado ser una verdadera guardiana, Xóchitl. Este árbol ha sobrevivido a muchos intentos de destruirlo, pero sigue en pie porque el vínculo que compartimos con él es más fuerte que cualquier ambición o maldad. Xóchitl lo miró con admiración, sintiendo cómo el orgullo crecía dentro de ella. Había temido tanto el peso de la responsabilidad, pero ahora entendía que esa conexión con el árbol no era una carga, sino un honor. Y aunque su padre ya no estaba físicamente con ellos, sentía su presencia a través del árbol, como si su espíritu estuviera entrelazado en cada rama y hoja. Abuelo, dijo Xóchitl, rompiendo el silencio, ¿crees que Duarte volverá? Don Mateo suspiró profundamente, sabiendo que esa pregunta rondaba también en su mente desde el amanecer. Duarte es un hombre ambicioso, respondió, y es probable que no renuncie tan fácilmente. Pero ahora sabe que no está luchando solo contra nosotros. Los espíritus que protegen este árbol han mostrado su fuerza, y eso lo hará pensar 2 veces antes de volver. Aún así, debemos estar preparados para lo que venga. Xóchitl asintió, sabiendo que su abuelo tenía razón. Aunque habían ganado una gran batalla, no debían bajar la guardia. Pero, por ahora, lo más importante era asegurarse de que el árbol siguiera prosperando y que la comunidad entendiera su importancia. Días después, el pueblo había comenzado a recuperarse del conflicto. Algunos aldeanos, especialmente aquellos que habían sido seducidos por las promesas de progreso de Duarte, se mostraban distantes y reacios a hablar del jardín. Otros, que habían presenciado la batalla final, ahora comprendían el valor del árbol de la vida y lo que representaba para su historia y su futuro. Xóchitl y don Mateo trabajaron arduamente para fortalecer esos lazos. Hablaron con los líderes comunitarios, compartieron las historias de sus ancestros, y poco a poco, el pueblo empezó a ver el jardín y el árbol no como un terreno vacío, sino como un lugar sagrado que debía ser protegido. Una mañana, mientras Xóchitl recogía algunas herramientas del taller, un grupo de niños del pueblo se acercó al jardín, curiosos por ver el árbol de la vida. Don Mateo, con una sonrisa en el rostro, les hizo señas para que se acercaran. Los niños, con los ojos abiertos de asombro, miraban las figuras colgantes y las ramas gigantescas del árbol. ¿Qué es esto, señor Mateo?, preguntó uno de los niños, señalando una de las figuras de cerámica que colgaba de una de las ramas más bajas. Este árbol es el guardián de nuestra historia, respondió don Mateo, inclinándose hacia los niños. Cada una de estas figuras representa a alguien que vivió en nuestro pueblo hace muchos años. Nuestros ancestros, aquellos que nos protegieron y nos enseñaron todo lo que sabemos. Este árbol es la conexión entre nuestro mundo y el de ellos. Los niños escuchaban con atención, sus ojos brillaban con fascinación. Xóchitl, observando desde el taller,
sintió una calidez en su corazón al ver cómo las nuevas generaciones empezaban a comprender el valor del legado que protegían. Después de que los niños se fueron, don Mateo se volvió hacia Xóchitl, con una sonrisa llena de satisfacción. Esa es la clave, niña, dijo. Asegurarnos de que las generaciones futuras comprendan lo que este árbol significa. Si logramos eso, entonces nuestro trabajo como guardianes estará completo. Xóchitl asintió, sabiendo que la verdadera protección del árbol no residía solo en los rituales o en la lucha contra aquellos que quisieran destruirlo. La clave era enseñar a otros su valor, mantener viva la historia y el respeto por el pasado. Esa noche, mientras Xóchitl se preparaba para dormir, volvió a mirar el árbol de la vida desde la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, y la luz de la luna hacía que las figuras de cerámica parecieran resplandecer con un brillo mágico. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo una paz profunda en su corazón. Sabía que su padre y los ancestros la estaban observando desde el otro lado, y aunque quedaba mucho por hacer, se sentía preparada para lo que viniera. Gancho final, así, con el árbol floreciendo bajo la luna y la comunidad comenzando a unirse nuevamente, Xóchitl se dio cuenta de que el verdadero renacimiento no estaba solo en las raíces del árbol, sino en el corazón de aquellos que lo protegían. Había comenzado una nueva etapa, no solo para ella como guardiana, sino para todo su pueblo.